bienvenida a la sexta sesión de Colombia Palmera en línea, la plataforma virtual de Cenipalma al servicio del sector palmero colombiano. El tema que les presentaremos hoy, clones de la palma de aceite, retos en su implementación y aprovechamiento, un tema que es clave en el mejoramiento genético de la palma de aceite en respuesta a la necesidad del sector de contar con cultivares altamente productivos, resistentes a las principales enfermedades y que se adapten a las condiciones medioambientales de las zonas palmeras. La conferencia de esta tarde está a cargo del ingeniero Rodrigo Ávila Díaz Granados, quien nos hablará tanto de las generalidades de la propagación y el cultivo de tejidos en la palma de aceite, como de la implementación de esta tecnología en la palmicultura colombiana. Damos inicio entonces a la agenda preparada para esta tarde. Quiero invitar de manera especial al doctor Hernán Mauricio Romero, director de investigación de Cenipalma, quien dará un saludo de apertura y una breve introducción a la temática que nos reúne hoy en Colombia Palmera en línea. Doctor Hernán Mauricio, como siempre, un gusto saludarlo. Bienvenido. Silvia, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer y un privilegio estar en estos escenarios, sobre todo cuando queremos traerle a los palmicultores de Colombia y pues de otras regiones adelantos tan importantes como este que hoy vamos a presentar. Permítanme simplemente hacer un poquito de historia para localizarlos en lo que vamos a ver hoy. Hace más o menos 17 años, Cenipalma hizo una apuesta para empezar a estandarizar lo que era la metodología del cultivo de tejidos vegetales, estandarizar la clonación. En aquella época se veía como una herramienta interesante para el mejoramiento genético en la palmicultura colombiana, y es así como se logra tener la asesoría de una experta de Malasia, Girly Wong, quien vendría a ayudarnos a implementar y estandarizar esta metodología. Por el laboratorio de cultivo de tejidos pasaron diferentes personas, pasaron diferentes profesionales, y allí estuvimos siempre trabajando para primero estandarizar la metodología. Pero una vez teníamos estandarizada la metodología, la pregunta fue, ¿y ahora qué vamos a clonar? ¿Qué es lo que tiene importante la palmicultura colombiana? Y quizás esa fue la apuesta más importante que hicimos en su momento. Pasaron por allí Angélica Plata, pasó por allí Daniel Saavedra, y finalmente estaba Rodrigo, a quien pues tengo el privilegio de estar anunciando acá, Rodrigo Ávila. Él trabajaba conmigo en Tumaco y yo le dije, bueno, vamos a trabajar en lo que es clonación en Vizcaína. Finalmente él salió de Tumaco, él no quería salir de allí, como anécdota. Y empezamos a trabajar en lo que era continuar un trabajo que había dejado Daniel Saavedra de clonación de palmas muy especiales para la palmicultura colombiana, que es lo que les va a traer Rodrigo. Entonces, esto que les muestro hoy, que les digo hoy, que les va a mostrar Rodrigo, es realmente algo muy importante que lleva más de 15 años cocinándose, pero que finalmente da frutos para la palmicultura colombiana. No solamente para el programa de mejoramiento en sí mismo, sino para empezar a entregar palmas a la palmicultura colombiana que necesita en estos momentos de crisis en todo sentido debido a la pudrición del cogollo. Entonces, los dejo con Rodrigo, quien les va a contar todo lo que ha hecho, la experiencia, cómo estamos, hacia dónde vamos y lo que ya estamos en capacidad de entregar, cuál ha sido la evolución de esta tecnología y cuál ha sido la evolución de lo que estamos logrando hoy en día. Entonces, muchas gracias y los dejo con Rodrigo. Muchas gracias, doctor Hernán Mauricio. Antes de darle el espacio para iniciar la agenda que tenemos preparado esta tarde, queremos invitarlos a escuchar nuestra primera emisión del podcast Palmeros en Acción, que ya empieza la segunda temporada. Recuerden que lo podemos encontrar en nuestras plataformas de Spotify y YouTube. Invitadísimos a escuchar este podcast pues tan nuestro y tan importante para todos. En Colombia Palmera en línea es muy importante conocer las expectativas, las opiniones y los conocimientos previos de los participantes, por lo cual abriremos este espacio de interacción con ustedes, como es habitual. Invito entonces a nuestra compañera Brigitte Gañán para compartir las preguntas a través de las cuales haremos la introducción a la temática que desarrollaremos en este espacio. Brigitte, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Voy a compartir pantalla para dar inicio a esta
parte inicial importante para el proceso, para este proceso de este webinar, que es las expectativas, son las expectativas. Acabamos de compartir por el chat, como es costumbre, el link para el Mentimeter, que es la herramienta que nos ha servido para desarrollar esta interacción con el público. Sabemos que le damos clic al link y que el link nos va a empezar a abrir una serie de preguntas. La primera pregunta, Silvita, es esta. Si quieres, me ayudas allí con la lectura. Sí, señora. La primera pregunta que queremos que ustedes, por favor, nos respondan es: ¿qué entiende usted por mejoramiento genético en plantas? Suena acorchadora la pregunta, Birgit, pero creo que es muy importante para poder ambientarnos y introducir al tema que Rodrigo nos trae esta tarde. ¿Qué entendemos por mejoramiento genético en plantas? En este momento tenemos 46 participantes en sala. Los invitamos a que por favor nos regalen sus opiniones, quienes tengan o no, pues conocimientos previos sobre el tema. Creo que es bien importante que nos lo hagan saber. La idea de este espacio de expectativas es empezar a sondear cuál es nuestra comprensión frente a los temas y también darnos la oportunidad de dar a conocer nuestras ideas, sean pocas, muchas, tengamos experiencia o no, pero de eso se trata este espacio. Ya por acá tenemos una primera respuesta, ya se están animando, 2 respuestas. Ustedes me dirán cuándo abro las respuestas. Sí, que ese es un tema muy técnico, pero creo que es de gran importancia para todos y la idea también de este espacio, Brigitte y señores participantes, es poder dar a conocer estos contenidos que, siendo técnicos, pues que puedan llegar y ser de la comprensión de toda la palmicultura colombiana, porque es muy importante, como decía el doctor Ana Mauricio, esto que nos va a presentar Rodrigo esta tarde. También queremos decirles que las respuestas las podemos dar a través del chat o a través del espacio preguntas y respuestas, también por donde más facilidad tengan los participantes. Igualmente vamos a tener la oportunidad de leer sus conocimientos por allí, por estos otros medios. Tenemos 4 participantes en estos momentos, 4 respuestas, perdón. Gigi, no sé qué opines mientras los demás nos terminamos de escribir. Van 5, de pronto las podemos ver. ¿Tú qué opinas? Sí, señora, yo creo que sí podemos ya empezar a mostrar acá las respuestas. Un segundito, me fijo si se van a mover o no. Un momento, por favor. Bueno, en este momento ya tenemos parte de las respuestas en pantalla. 47 participantes en sala. Bueno, entonces, ¿qué entiende usted por mejoramiento genético en plantas? Voy a empezar por acá, Silvis. por favor. Procesos in vitro y no in vitro de mejorar las variedades de plantas en cuanto a resistencia a enfermedades, mejoramiento de producción, masculinidad y feminidad. Wow, muy experta esta respuesta. Por acá, Silvita, está. Esta dice mejoras de las condiciones físicas de un producto, elemento, volviéndolo más productivo. Esta es una respuesta un poco más general. Tenemos por acá fortalecimiento celular, incremento de la productividad. Veo por aquí otro, la selección y desarrollo de características deseables en el cultivo. Es obtener plantas adaptadas, resaltando adaptadas a las necesidades de los entornos y los intereses específicos. Mejoras de las condiciones físicas de un producto, esta ya la hemos visto. Incrementar en magnitud un rasgo de interés de una generación a otra, por ejemplo, tener mayor producción de racimos y de aceite por hectárea. Mejorar las condiciones deseables, fortalecimiento celular, incremento de productividad, es obtener, creo que está ya, a plantas adaptadas a las necesidades de los entornos, intereses, sí está ya, fortalecimiento contra enfermedades. Bueno, creo que tenemos 10 respuestas y siento yo que están como muy en sintonía las respuestas que nos han dado los participantes. Me gustaría invitar a Rodrigo Ávila. Rodrigo, ¿cómo estás?
Como te comentábamos, la idea de este espacio es poder conocer esos conocimientos previos, expectativas que tienen los participantes. Nos gustaría saber qué opinión te merecen estas primeras respuestas. Así es, Silvia, ¿qué tal? Para todos, muy buenas tardes. Para ti también, Brigitte, doctor Ana Mauricio, muy buenas tardes a todos y cada uno de los 53 participantes. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidos a este evento Colombia Palmera en línea. Realmente por las respuestas yo estoy viendo que hay un público con un conocimiento amplio sobre lo que es el mejoramiento genético, claro, dependiendo sobre todo desde el punto de vista y la experticia pronto de cada uno, el conocimiento de cada uno, van un poco más enfocadas hacia eso, pero en grandes rasgos, en general, pues estamos hablando de unas respuestas muy claras, tienen realmente claridad con lo que es el mejoramiento genético. Así es, Rodrigo, muchas gracias. Tenemos una opinión adicional que creo que vale la pena mencionarla y la hace el señor Jairo Rosso en el espacio de preguntas y respuestas y dice, es el proceso donde se busca seleccionar las características más deseables de una planta. Yo creo que ya tenemos con estas 10 respuestas como un panorama de esos conocimientos previos de nuestros participantes. Brigitte, yo creo que podemos dar apertura a la siguiente pregunta. Así es, Silvia. Acá ya tengo en pantalla la siguiente pregunta. ¿Me colaboras, por favor, con la lectura, Silvia, que es que acá no la alcanzo a leer? Sí, señora. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué conoce usted acerca de la clonación en la palma de aceite? Ya teniendo estos conocimientos previos de a qué va orientado al mejoramiento genético, entonces ahora quisiéramos saber de manera un poco más específica qué entendemos o qué conocemos, qué hemos escuchado acerca de la clonación en la palma de aceite. Esta es una pregunta abierta también. Accedemos a través de la misma página donde respondimos la pregunta anterior. Si no han observado que ha cambiado la pregunta, le oprimen por favor refrescar la página y allí la encontrarán. Para que por favor nos cuenten entonces qué entendemos o qué conocemos sobre la clonación en palma de aceite. Tenemos hasta el momento 2 respuestas y creo que en el chat, no sé si han escrito una respuesta, en el globito hay un comentario, algo escribieron. No, en este momento no. Preguntas y respuestas teníamos una a la pregunta anterior. En este momento no la tenemos acá. Ya tenemos tres opiniones, 3 respuestas a esta pregunta. Los invitamos a participar, a que nos cuenten. Para nosotros es muy importante saber esas opiniones y conceptos que tienen alrededor de los temas que les presentamos en cada sesión de Colombia Palmera. Cuatro respuestas hasta el momento, Brigitte. Creería que podríamos empezar a verlas mientras nos llegan las que posiblemente están digitando en este momento. Bueno, acá tenemos ya las 4 respuestas que nuestros participantes se atrevieron a dar. Vamos a ver si se animan un poco más. En la anterior estuvieron bastante interesantes las respuestas y por acá tenemos las 4 respuestas. Sí, la oveja Dolly, que claramente no es palma de aceite, pero creo que es como el ejemplo. Pero me encanta, es el referente. No, es más importante. claro, el referente Más más claro. conocido. Sí, por supuesto. Así es. Muy bien. Tenemos otras respuestas acá. Entonces, ¿qué se viene haciendo varios años atrás para mejorar la producción? Es como lo que conocen. La otra es que la estamos esperando, Rodri, mira, que es una promesa para tener palmas resistentes a la PC y otras enfermedades. Sabemos que tenemos problemáticas muy complejas sanitarias en las zonas y nuestros palmicultores están a la espera de los resultados y lo que nos quieres contar. Tenemos por aquí otra metodología que permite copiar palmas de gran interés, por ejemplo, palmas altamente productivas para incrementar la producción. Creo que no la alcanzo a ver completa, Brigitte, la que está aquí en mano derecha. Dame un segundito. Sí, que creo que se quedó pegadito. Sí, se quedó. Pero es que no me... A ver. Voy a minimizar acá.
¿Cómo lo ves hasta ahora, Rodrigo? Mira que es un público que conoce, es un público que está expectante. Me gusta que es posible que tengamos un poco de idea de la metodología como tal, cuando llegan y dicen que le estamos esperando. Claro, lo que estamos esperando son las palmas resistentes como tal, los clones resistentes, ya les voy a comentar de eso. Eh, pero como dice el doctor Mauricio, esto es una iniciativa que en Cenipalma ya tiene unos buenos años. En Palma de Aceite 15 años es una buena cantidad de tiempo para poder tener resultados interesantes y ya se los voy a mostrar. Entonces, para estas personas que están como en la expectativa, que de pronto en algún otro momento han podido conocer un poco en las visitas o han ido al campo experimental, han visto algo, para los que no les podemos dar ese avance que ya tenemos como tal estas palmas, ya las estamos, ya las produjimos, ya las tenemos en campo y pues más adelante les voy a contar. Muy interesante todo lo que están comentando. Gracias, Rodrigo. Por aquí en preguntas y respuestas tenemos dos comentarios a propósito de la pregunta de qué conocemos acerca de la clonación en palma de aceite. Nos dicen estudios orientados a la embriogénesis somática y regeneración de plantas en condiciones in vitro. Y el otro comentario dice, clonación es replicar características deseadas de una planta en otra. Brigitte, tenemos más respuestas, en este momento 9. Bueno, es acá, reproducir palmas, perdóname, a partir de un individuo que tiene unas buenas características, ya sea en producción o en tolerancia a enfermedades. Es la réplica idéntica de un ser vivo a partir de una parte del tejido. Es un proceso demorado pero necesario para tener más opciones de cultivares adaptados a nuestros desafíos productivos. Han venido trabajando mejoras en las condiciones de O por G, logrando altas productividades y rendimiento en toneladas por hectárea. Y bueno, creo que están ahí ya las respuestas, mi Silvia. Sí, no, interesantes, muy interesantes todas, desde diferentes ámbitos. Realmente lo más importante es que, como aparecen algunas de las diapositivas, podamos irnos cada uno para nuestras casas con la información de en qué vamos en este preciso momento y sé que les va a gustar mucho. Claro que sí, Rodrigo. Bien, entonces, posterior a estas preguntas introductorias y a este espacio, queremos, antes de iniciar con la agenda de esta tarde, como siempre, hacerles una invitación muy especial a que participen en la 20ª Conferencia Internacional de Palma de Aceite, que se desarrollará del 26 al 30 de septiembre próximos en Cartagena de Indias. Les hemos venido contando que tenemos 4 módulos en temáticas muy interesantes y muy pertinentes para nuestra realidad en la palmicultura, en la cadena agroindustrial de la palma de aceite, en temas como el manejo del cultivo, biotecnología y mejoramiento en palma de aceite, procesamiento de fruto, un tema muy importante actualmente que es la calidad de los aceites y el uso de la biomasa, en temas de sostenibilidad, tendencias globales y corresponsabilidad en las cadenas de suministro y tendencias y oportunidades de mercado. Les queremos contar también que tenemos 60 conferencistas, 90 expositores. Aquí pueden ver el código QR para que por favor lo tomen, accedan a la página web y conozcan toda la información de la conferencia. Nos cuentan hace unos minutos que en este momento tenemos alrededor de 1.330 inscritos en este momento en la conferencia, por lo tanto tenemos pocos cupos disponibles, así que los invitamos cordialmente a que no se vayan a quedar sin poder participar en este evento académico tan importante para la palmicultura en nuestro país. Recordarles también que tendremos el espacio de interacción con nuestro conferencista, con Rodrigo, a través del chat. No tenemos la posibilidad de abrir micrófono para escuchar sus preguntas, así que los invitamos a poder formularlas allí. Solicitarles, como siempre, que al momento de escribirlas nos indiquen, por favor, su nombre y la empresa que representa. Continuamos entonces. Tengo el gusto de presentar al conferencista de esta tarde, ingeniero Rodrigo Andrés Ávila Díaz Granados. Rodrigo es ingeniero agrónomo de la Universidad
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es estudiante de la maestría en Ciencias Agrarias, en Fisiología de la Producción Vegetal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cuenta con 12 años de experiencia en investigación en palma de aceite, en procesos de fisiología vegetal y mejoramiento genético, trabajos desarrollados en las zonas central y suroccidental. Actualmente Rodrigo se desempeña como asistente de investigaciones en Palma, estando a cargo del laboratorio, de la coordinación del laboratorio de cultivo de tejidos vegetales durante los últimos 8 años. Nuevamente, Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, a ser parte de este espacio. Bienvenido entonces. Vale, a ti, Silvia, muchísimas gracias por esta introducción. Reitero mi saludo para todos y cada uno de ustedes, los 65 asistentes presentes. Muchas gracias también al doctor Ana Mauricio por esa introducción. Es importante tener presente que lo que voy a presentarles en esta sesión de Colombia Palmera es el trabajo de 15 años de los cuales yo he hecho parte, pero hay un gran trabajo previo. Un trabajo sobre todo de ideación, de buscar como tal una solución a una problemática referente pues como tal al cultivo, a la palma de aceite, a mejorar los cultivos en nuestro caso puntual. Voy a ver aquí un poco para hacer la presentación, permítanme. Y les pido el favor me comenten si a partir de este momento la están viendo sin ningún inconveniente. Sí, Rodrigo, la podemos ver muy bien. Muchas gracias. Listo, perfecto. Vale, Silvia. También hago un saludo pues extenso a las demás personas que están como asistentes y que no hacen parte del sector palmero. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo al grupo quien lidera toda esta parte de Colombia Palmera, Juan Carlos Vélez, por la invitación. La presentación tiene como tal por nombre Clones de palma de aceite, retos en su implementación y aprovechamiento en el sector palmero colombiano. Tenemos un índice, hablamos de 4 puntos importantes. La idea es vamos a dividir la presentación en 2 partes grandes. El punto es 1 y 2, mejoramiento genético en palma de aceite, un poco de generalidades para contextualizarnos. Más adelante, generalidades del cultivo de tejidos vegetales, para que entremos en sintonía tal cual como lo que estábamos haciendo ahorita al principio. Más adelante hablaremos específicamente cultivo de tejidos en palma de aceite y sobre todo lo más importante, las razones más importantes por las cuales estamos acá en este momento, y es conocer en qué hemos nosotros enfocado toda esta investigación hacia el mejoramiento de la palmicultura colombiana. Yo tengo una idea principal, esta más que objetivo principal de la presentación es la idea con la que me gustaría que todos y cada uno de ustedes pudiéramos terminar esta presentación, y es que mediante esta metodología de cultivo de tejidos, mediante la clonación de palma de aceite, puede ser una de las tantas herramientas que tenemos en el mejoramiento genético para la generación de material vegetal, porque esto es importante y muchas veces en las diferentes presentaciones que puedo llegar a tener cuando van y nos visitan el campo experimental, personas nos preguntan, nos enfocamos solamente en clones, nos enfocamos solamente en palmas generadas por semillas. Tengamos presente que esta es una de las tantas herramientas que como Semipalma queremos nosotros entregarles al sector palmero, ¿sí? Para poder, digamos, contrarrestar todas las diferentes problemáticas, tanto productivas como sanitarias, que tenemos en este momento. Empecemos con un poco de generalidades sobre palma de aceite, porque es importante. Si bien conozco que una buena parte de ustedes conocen del cultivo, puede que algunos no lo tengan presente, y sobre todo muchas de estas generalidades nos van a dar luces sobre la justificación en cultivo de tejido, la justificación en mejoramiento genético. Empecemos con que la palma de aceite tiene un tronco, el que denominamos estípite, el único tronco de alto. Hablamos de unas inflorescencias que provienen de unas axilas, muy importante la forma de propagación. Tercero, hablamos de una planta perenne, que si bien puede durar unos buenos años, hablamos aproximadamente, por eso un cultivo perenne, mucho más, aproximadamente 100 años, es importante que tengamos presente que la fase productiva, por la misma altura, puede llegar tan solo hasta 25 años. En el caso puntual de palma de aceite, el Aes guinness. Una planta de origen tropical, solamente cultivada pues en los países que están en esta franja, 20 grados por encima, por debajo del Ecuador, y algo muy importante, la altitud, 500 metros sobre el nivel del mar. A nivel general, conocemos posiblemente hacia dónde está enfocado todo el mercado
con respecto a palma, a los subproductos que se generan en palma aceite. Tenemos digamos, dos fuentes importantes, dependiendo de donde sea el aceite extraído. Hablamos del aceite de palma y del aceite de palmiste. En el caso de palma, podemos encontrar en la diapositiva unas fuentes sobre todo de alimentación, caso puntual también recientemente biodiesel, y en el aceite de palmiste sobre todo industria química. Esto porque en ocasiones yo personalmente me he encontrado con personas cercanas a mi círculo familiar, amigos que desconocen realmente en qué es empleado el aceite de palma. Y esto es importante para que podamos conocer sobre todo el alcance, qué tanto puede abarcar lo que producimos de esta palma. ¿Y por qué es tan importante? Muchos de los artículos que leemos encontramos que hablan que es el principal productor de aceite a nivel mundial. Particularmente la razón es por la eficiencia, por qué tan eficiente es este cultivo con respecto a producción de aceites frente a otros. Tenemos en esta diapositiva un trabajo muy interesante que sacó la WWF, donde ellos expresaban como de los 4 principales cultivos donde podemos obtener oleaginosos, donde podemos obtener aceites, es la palma de aceite el más eficiente porque tan solo con 0.26 hectáreas podemos producir 1 tonelada de aceite, lo que para otros cultivos me implicarían 4, 5 o muchas veces más, o un hectárea mucho mayor para producir esta misma cantidad de aceite. Y todo esto se ve reflejado en factores no solamente de tierras, de uso de tierras, sino también muchos otros factores socioeconómicos que son muy importantes y en la cual pues la palma de aceite a nivel mundial en este momento pues tiene una relevancia muy importante. Siguiendo con el tema de la producción de aceite, para poder contextualizarnos, hablamos de que en los últimos casi 10 años es este aceite el que sigue repuntando con respecto a la producción mundial de aceites. No solamente hablamos de una eficiencia mucho mayor, de una zona particular donde podemos cultivarlo, sino que a medida que van pasando los años seguimos teniendo cierta relevancia versus los otros aceites competidores, lo cual hace que el aceite de palma siga siendo un aceite que es muy importante para todos, para el sector como tal de comestibles. Algo muy importante es el aceite que producimos, el aceite de palma que se produce, ¿hacia dónde va? Siguiendo con el informe de la WWF, encontramos que del 100% que se produce, la principal producción está enfocada en el sudeste asiático. Ok, y ese porcentaje tan alto, ¿hacia dónde se va? ¿Esto para qué? Para que podamos dimensionar que el mercado como tal de aceite de palma es un tema mundial, no es un tema de un nicho, no es un tema muy particular, no es un tema que solamente en nuestro caso particular nos compete a Colombia. Y esto es lo interesante, estoy yendo de lo macro a lo micro para poder contextualizarnos, y en esta diapositiva encontramos como de todo lo que podemos llegar a producir, o en el caso puntual, lo que ellos expresan acá, lo que se produce principalmente en el sudeste asiático, hablamos de una gran cantidad que se exporta a zonas tan distantes como Estados Unidos, la Unión Europea y misma China e India. Entonces hablamos de la importancia en esa región y también la importancia a nivel mundial de lo que se produce como palma de aceite, pero centrémonos en nuestro caso, hablamos de la gran torta que tenemos, podemos denominarla de esta forma, la gran torta que tenemos con respecto a aceite de palma. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos ubicados nosotros? Entonces tenemos que mucho más del 80%, y les comentaba ahorita, está producido en el sudeste asiático. Colombia ocupa el cuarto lugar en producción, primero a nivel latinoamericano, con un 2% de todo lo que produce. Puede parecer poco, pero a nivel nacional, a nivel regional, es muy preponderante. Y lo encontramos acá, un poco más de 1.800 toneladas al año. Este es el reporte del 2021, y cercanas a las 600.000 hectáreas que tenemos en nuestro país. Habla de un cultivo que es muy importante. Estas hectáreas, este hectareaje como tal, está, digamos, distribuido en 4 diferentes zonas palmeras. Importante porque en nuestro país estamos ubicados pues en la zona ecuatorial, y es más que todo lo que veíamos en uno de los puntos en la primera diapositiva, con la altitud, donde podemos identificar las zonas donde más se puede llegar a producir, donde tenemos como tal los cultivos de palma de aceite, donde más podemos producir el aceite de palma. Nos enfocamos en la zona norte, zona central,
zona norte, departamentos de Magdalena, departamentos de Bolívar, cierta parte pues también de La Guajira, zona central, lo que es sur de Bolívar, en el caso específico donde estamos ubicados acá en Barranca Bermeja, zona central que es de gran importancia, departamentos como Meta, Casanare, parte de Cundinamarca, Bicha es muy importante, y en la zona suroccidental, caso puntual de Tumaco, y la denominación suroccidental porque también tenemos alguna parte en Caquetá, que tenemos como tal de siembras de palma de aceite. Esto era con respecto a un contexto general sobre el cultivo, pero vamos a pasar ahora con respecto al mejoramiento genético, ciertas ítems que son importantes para poder entender más a fondo el mejoramiento genético y dónde entra el cultivo de tejidos. Cuando hablamos de mejoramiento genético en palma de aceite, tenemos que enfocarnos netamente en la generación de sus frutos. ¿Listo? Buscamos palmas tipo ténera. Palmas tipo ténera que, como aparece en la diapositiva, en la figura B, tienen una mayor cantidad de mesocarpio, un cuesco más delgado y una almendra que también es importante para todos los subproductos que veamos al principio. Pero es importante saber que para poder obtener esa palma tipo ténera necesitamos de ambas, tanto A y C, para poder hacer el cruzamiento y generar esa palma tipo ténera. Este cruzamiento que tenemos que generar pues implica un tiempo muy importante. Ya veíamos al principio que palma de aceite es un cultivo que tiene pues un cultivo perenne, el cual implica que para su reproducción, todo su mejoramiento genético, tengamos que emplear una buena cantidad de años, un tiempo muy importante. ¿Y esto qué quiere decir? Para esto, nuestro equipo de mejoramiento, los mejoradores, tanto de forma comercial, en nuestro caso Cenipalma, invierten una cantidad de tiempo para generar estas palmas. Ese tiempo que incluye una selección tanto de parentales A, madres tipo dura, como parentales población B, como aparece en este caso la positiva, palmas que buscamos obtener las tipo piscífera para más adelante, sea por cruzamientos, identificación de individuos sobresalientes, obtenemos las palmas, las semillas de por P, las semillas dura por piscífera. Hablamos de ciertas fases en el proceso, generación de progenes que implican un tiempo considerable, aún y que podemos llegar a emplear metodologías como la selección recíproca recurrente, o también hablamos de la identificación de individuos sobresalientes, de familias sobresalientes. Esta metodología o la metodología de mejoramiento genético clásico implica mucho tiempo y es lo importante a considerar. Decimos, ¿qué más podemos hacer? Entre las diferentes características que tiene la palma de aceite, tenemos dos importantes. Una planta monoica, o sea que en su mismo, en el individuo como tal, podemos encontrar las dos inflorescencias, masculina, femenina, pero que la aparición de estas se va más bien por un ciclaje y también depende de factores medioambientales. Y algo muy importante, que es una planta alógama. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de un cruzamiento que tiene que ser una polinización cruzada por medio de plantas diferentes. Aparte de esto, lo que ya les comentaba ahorita, pues, lo que les estaba comentando hace un tiempo, hablamos de un solo punto de crecimiento, que es muy importante. Hablamos de una planta que es monocotiledones, que tiene tan solo un punto de crecimiento, que está ubicado por debajo de los racimos, podríamos decirlo. Un cultivo que para poder obtener ese ciclo genético que les estaba mostrando ahorita, puede llegar a ser aproximadamente 15 años o en ocasiones hasta más, si nosotros llegamos y hacemos selección de este material tan solo de los parentales, pero más adelante para poder también evaluar las progenies, es importante que tengamos presente que es necesario recurrir a un poco más de tiempo, y en eso precisamente en la diapositiva anterior Andrés Tupaz con su trabajo de maestría me estaba apoyando, dándome esta información importante, cuánto es el tiempo que podríamos aproximadamente demorarnos para esto. Pero algo muy importante, y es la persona encargada de la metodología, quien nos impartió esa metodología, enfatizaba en este tercer punto. Es una planta que tiene tan solo un punto de crecimiento, que no genera brotes. Algo muy importante, y es que más adelante lo veremos en cultivo de tejidos, nosotros nos referimos a ciertos brotes, yemas que podemos obtener para poder hacer la metodología. Sin embargo, en palma de aceite esto no lo podemos obtener. Algo muy importante, en otras especies de palma sí lo podemos llegar a tener. Palmas como la palma datilera, nosotros tenemos el individuo de interés y alrededor podemos encontrar algunas cuantas plantas que vienen generándose.
caso como nosotros lo podemos encontrar en banano, ¿sí? En palma de aceite no lo podemos, no lo tenemos por el tipo de desarrollo de esta especie vegetal, por la botánica que como tal tiene la palma de aceite. Todo esto hace que sea necesario buscar otras alternativas. ¿Alternativas de qué tipo? Hablamos pues de alternativas de biotecnología, tipo propagación in vitro. Y algo muy importante es que el mejoramiento genético y la biotecnología no solamente se unen, se complementan, sino que facilitan y permiten que plantaciones lleguen a un nivel mucho más alto de perfeccionamiento. Caso puntual lo que vemos en esta diapositiva, que para una de las empresas de mayor preponderancia en el sudeste asiático, particularmente en Malasia, se enfocan en el desarrollo de tecnologías de vanguardia que les ha permitido no solamente desarrollar material vegetal para sus condiciones, sino que también pueden complementarlo con muchas otras metodologías de biotecnología. Hablamos de genómica, bioinformática, metabolómica, que en este momento, no solamente a nivel mundial, sino en nuestro caso particular colombiano, las estamos desarrollando también. Esto para que podamos nosotros unir todo lo que hemos estado hablando hasta el momento y sobre todo lo que viene más adelante, por qué toda esta metodología tiene tanta importancia para lo que nosotros vamos a ver. Entonces, en ese orden de ideas, entremos en qué es el cultivo de tejidos vegetales. Empecemos con, normalmente, una definición. Y ya al principio lo estábamos hablando, en las preguntas que se estaban haciendo al principio, puede que hayan muchas personas que conozcan como tal la definición en particular, otras que no. Y es importante tener en cuenta que es una de las tantas herramientas, y sobre todo en nuestro caso, se vuelve de mucha preponderancia a medida que nosotros queremos identificar palmas, que queremos multiplicar, que podemos obtener muchas más de ese tipo. Palmas que al final nosotros denominamos como palmas élite y que nos gustaría como tal poder obtener una mayor cantidad de estas. ¿Cómo es el proceso o hacia qué metodología podemos llegar y enfocarnos? El cultivo de tejidos es la más indicada. Definición, podemos decirlo, del libro particularmente, hablamos que es una técnica en la que obtenemos un tejido pequeño, vamos a denominarlo explante, del cual es importante y tengamos en mente las palabras que están un poco más subrayadas para llegar a obtener no solamente decenas, cientos o hasta miles de plantas genéticamente iguales. Y ese es un punto muy importante, porque cuando nosotros identificamos una palma sobresaliente, nuestra idea es poder llegar y me gustaría poder obtener palmas genéticamente iguales, que con el mejoramiento clásico que les estaba comentando ahorita, no es fácil tenerlo, prácticamente es imposible tenerlo. Otro punto importante y tiene importante el mejoramiento, perdón, en cultivo de tejidos, es que estas plantas se pueden generar por medio de variables físico-químicas. Y ahí es donde es importante el término in vitro, porque toda esta metodología es importante que se desarrolle, es vital que se desarrolle dentro de un laboratorio, en espacios controlados y algo muy importante, un medio de cultivo específico. Para muchas personas podemos denominarlo como una receta que nos permite generar este tipo de plantas y que algo muy importante, lo vamos a ver a medida de las diapositivas, es extremadamente específico dependiendo de cuál sea el objetivo al que yo quiera llegar. Encontramos parte de la historia del cultivo de tejidos vegetales, empezó a inicios del siglo pasado, donde primero se identificó que era posible obtener copias de plantas a partir de un tejido pequeño, alrededor de 1902. Ya un poco más adelante, investigadores como White no solamente identificaron que podemos obtener plantas de un tejido, sino que habían células como las meristemáticas, de las cuales podíamos propagar mucho más fácil estas plantas. Más adelante, a mitad del siglo anterior, se identificó el medio de cultivo, que hasta el momento sigue siendo el medio reina, por así decirlo, gracias a desarrollos como el que hicieron Toshio Murashige y Fox Cook para el desarrollo del medio de cultivo para que podamos obtener estas plantas. Y entre los 70s y 80s fue importante desarrollos como la ingeniería genética, porque nos quedamos posiblemente con que podemos multiplicar plantas, pero sobre todo algo muy importante, y lo veremos más adelante, es el enfoque
que le podemos dar a este cultivo de tejidos vegetales. Hablamos ya más adelante de ingeniería genética y en este punto es algo muy importante, como ya hablamos de la totipotencia celular, que más adelante se las voy a definir, es como tal la base biológica del cultivo de tejidos. Después en los 80 hablamos de terminologías como variación somoclonal. Este proceso in vitro no es perfecto y eso nos va a generar palmas que desafortunadamente no van a ser, o plantas, perdón, yo estoy con el tema palmas, por ahora hablemos de plantas, que no van a ser las palmas, o en su mayoría, o el 100%, hablamos de un 99% genéticamente idénticas o perfectas. Desafortunadamente existen problemáticas como variación somaclonal y también más adelante cómo se puede desarrollar temas de transformación de células vegetales para poder hacer transformación genética. A finales de los 80, como parece ahí, hablamos de métodos biobalísticos, transformaciones, aislamientos de gen BT, todo lo que empezó a generar, digamos, avances en genética de plantas para poder más adelante poder tener un mejoramiento específicamente en cultivos, pero también mucho más adelante en diferentes especies que quisiéramos desarrollar. Hablamos de qué era la totipotencia, se los mencioné en la diapositiva anterior, y esto es un punto muy importante, porque es que es gracias a esta definición que nosotros podemos obtener todo el desarrollo in vitro que hasta el momento hemos llevado. La totipotencia celular se refiere a una habilidad de una sola célula en desarrollarse y producir células diferenciadas hasta producir un organismo. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a las condiciones que yo le puedo dar a una célula, gracias a las condiciones que le doy con un medio de cultivo, yo puedo darle la orden a este tejido a que se desdiferencie, o sea, que deje de ser el tejido que es y después se rediferencie a un tejido particular que yo quiero generar. En el caso puntual nuestro, clones de palma de aceite. Pero algo muy importante es, ¿existen tan solo una forma o un tejido original para la cual producir plántulas exactamente iguales? No. Gracias a la totipotencia celular podemos hablar de una infinidad de explantes que podemos utilizar para generar todo este tipo de plantas. Hablamos de explantes desde la hoja, desde el tallo, desde la raíz, el peciolo, perdón, el hipocótilo, cotiledón, embrión, meristemo, pero algo muy importante es dependiente de la especie. Entonces diríamos nosotros, y en palma de aceite se han utilizado todas estas, algunas, la verdad, muchas de estas se han probado, pues, realmente por el tipo, la biología de la palma, sabemos que de pronto alguna yema no se pudo utilizar, el meristemo sería un poco complejo porque tan solo tiene uno en la parte central y mataríamos la palma, pero si las demás las hemos utilizado, que tal cual como aparece en esta imagen, podemos ver que dependiendo de cuál sea la ruta que nosotros tomemos, si subcultivamos meristemo, si subcultivamos un segmento nodal, que es la segunda que aparece en Node Culture, o si hablamos de un tejido celular, la finalidad es la misma, obtener una planta regenerada, una planta exactamente igual a la planta de la cual yo obtuve o a la planta de la cual nosotros vamos a denominar la planta madre de la cual yo obtuve ese tejido inicial. Unas etapas, el proceso de cultivo de tejidos tiene unas etapas, digamos que dependiendo de la finalidad, son un poco más cortas en unas metodologías que otras, o no las saltamos o las obviamos, depende precisamente de eso, depende de lo que queramos encontrar, depende de lo que queramos buscar y producir. Pero en particularmente son estas 10 donde hablamos, como les comentaba ahorita, seleccionamos un explante, ese lo aislamos, es importante el proceso de aislamiento y esterilización o desinfección. Prosigue un proceso de inoculación en estas condiciones controladas, que son condiciones medioambientales y un medio de cultivo. Proceso de incubación, donde en cuartos específicos damos pie para que se generen estas estructuras iniciales. Hablamos de un punto 6, de iniciación de callo. Esto es importante, no todas las metodologías tienen que pasar por inicio de callo, ya lo vamos a comentar, pero algo sí muy importante es un subcultivo. ¿Por qué? Como tejido vegetal y como nosotros necesita que con cierta frecuencia ese alimento que tiene el medio de cultivo se va desgastando y tenemos que estar subcultivando, dándole medio de cultivo nuevo con cierta frecuencia. Pero a medida que se van regenerando esas diferentes estructuras, viene la regeneración de la planta. Cuando la obtenemos, una parte muy importante es, durante todo el proceso in vitro, hemos estado dentro de un laboratorio y la queremos ver es afuera. Y una parte crucial que es endurecimiento de la planta y más adelante
una transferencia a campo. Pero como les comentaba, no existe tan solo una metodología. La que nosotros utilizamos en clonación de palma de aceite, hablamos que es embriogénesis somática, pero vean acá, hablamos de un poco más de 5, 6, 7 diferentes metodologías, 8 metodologías, dependiendo de la especie, dependiendo de lo que yo quiera obtener, podemos utilizar cada una de ellas, dependiendo de la finalidad a la que nosotros podamos llegar y pues querer llegar. Cultivos de semillas, meristemos, protoplastos también para poder hacer transformación genética, anteras, si queremos de pronto hablar de ploidías, cultivos de órganos, cultivos celulares, el caso puntual de embriogénesis somática y un punto muy importante que también hemos estado desarrollando en Cenipalma, sobre todo en conjunto con el área de mejoramiento genético y rescate de embriones para palmas que en algún momento pues tenemos ciertos temas de viabilidad. Este es un abanico de opciones que tenemos y que el cultivo de tejidos vegetales nos lo da para que podamos propagar, para que podamos generar plantas con caracteres sobresalientes. Lo importante aquí es hacia dónde vamos, cuál es esa finalidad. Primero pasemos por esto, 4 factores que influyen, de pronto ya de lo que hemos hablado, ustedes lo pueden tener un poco más claro, ya los están como dimensionando. Hablamos de un material vegetal, es importante de ese material vegetal, de dónde proviene, ¿sí? La posición de la cual yo obtengo ese material vegetal, esa predisposición a generar o no, llamamos nosotros productos clonales, hablamos de los callos, hablamos de los embroides, existe materiales, existe tejidos que no proliferan muy bien, que no van a regenerarme una planta. Entonces, eso es muy importante que con el tiempo y en cada especie se pueda llegar a identificar. Como les comentaba ahorita, el explante es muy importante, la ubicación del explante, sobre todo qué tipo de explante, porque dependiendo de eso podemos estar hablando de una mayor o menor regeneración de estas plantas. Puede ser más o menos eficiente la metodología. Un medio de cultivo, reguladores de crecimiento, sales minerales, fuente de carbón gelificante, eso es muy importante que son los 4 puntos más importantes que ese medio de cultivo, que la receta para que se generen las plantas in vitro puedan llegar a obtenerse. Y algo muy importante, todo esto, si no tenemos unas condiciones de cultivo específicas, no podemos llegar a obtener ningún material sobresaliente in vitro. ¿Por qué? Porque para cada especie, ya lo hemos hablado, en el caso puntual de palma de aceite, es una planta que está generada en el trópico, ok, y el cultivo de tejidos, digamos que tiene también sus especificaciones, es muy específico esas condiciones de cultivo in vitro, la temperatura es muy específica, ya la veremos, humedad relativa también, fotoperiodo, hasta dónde nosotros podemos envasar el material vegetal. Todo esto es importante tenerlo presente para cuando vamos a entrar en la propagación in vitro de alguna especie, sea comercial, sea una especie agronómica conocida o sea de pronto una especie endémica de alguna zona que queramos regenerar, que está en vía de extinción, y ahí es donde viene la diapositiva que les estaba comentando ahorita, las diferentes aplicaciones que nosotros podemos llegar a obtener con respecto al cultivo de tejidos vegetales. Veámoslos por cada una de las columnas en colores. Hablamos que puede ser, podemos enfocarnos en la preservación de especies vegetales, bancos de germoplasma o estudios de especies en vía de extinción. Muy importante, no solamente hablamos de cultivos comerciales, también hablamos de especies que desafortunadamente tenemos un desconocimiento, digamos, grande sobre cómo es su desarrollo, o hablamos de una especie que desafortunadamente el mejoramiento clásico no podemos llegar a tenerlo como muy presente, o no se puede propagar muy bien de esa forma. ¿Listo? En nuestro caso puntual, mejoramiento genético de especies como cultivos agrícolas. De estos están prácticamente todos los cultivos de renombre agrícola que se nos pasen por la cabeza. Todos tienen mejoramiento genético por cultivo de tejidos vegetales. Prácticamente todos. Frutales, ornamentales, olericultura, todos los que son las hortalizas. Hablamos de cultivos perennes como el nuestro. En nuestro caso particular, cacao, caucho, café, en todas estas especies se ha trabajado en cultivo de tejidos vegetales en varios frentes, importantes tenerlos presentes, mejorar producción y generar plantas que como tal puedan ser resistentes
a enfermedades es lo que, o a otros factores bióticos. Es muy importante que tengamos eso presente. Otro de los diferentes aplicaciones es estudios de especies vegetales, producción de plantas libres de patógenos, como les estaba comentando, criopreservación. Muy importante para lo que viene, lo que está en boga, de poder generar plantas y poder almacenarlas para poder más adelante seguir haciendo estudios. Y algo muy importante es, desde la parte biotecnología, podemos identificar estos 3 columnas, pero también la producción de otros diferentes subproductos, valga la pena la redundancia, como los metabolitos secundarios para la industria alimentaria. También es importante la generación y todo lo que podemos producir a partir del cultivo de tejidos vegetales. En ese orden de ideas podemos encontrar diferentes tipos de laboratorios. Unos laboratorios que, como en el que yo conocí por primera vez cultivo de tejidos vegetales en la Universidad Nacional, nos enfocamos netamente en investigación, que puede ser de un tipo, pero también muy importante, existen laboratorios a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial con enfoque netamente de producción comercial. En esta diapositiva podemos ver el ejemplo de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del sudeste asiático. Los chicos que vemos acá están haciendo revisión de embrioides posiblemente, o callos embriogénicos. Es un laboratorio que netamente se enfoca en producción de palmas élite. Y dependiendo pues de eso podemos ver el enfoque de los diferentes laboratorios a nivel general. Vamos mucho más específicos ahora, cultivo de tejidos en palma de aceite, un poco más de historia como había empezado al principio. Es importante tener en cuenta que a medida que también se estaba generando la historia del cultivo de tejidos, pues fueron desarrollándose tecnologías para cada uno de estos. Y en los 70 empezó el nuestro. En los 70 empezó nuestra historia, cuando investigadores de Inglaterra dijeron, vamos a clonar palmas de aceite. Sin embargo, como la metodología hasta el momento no estaba estandarizada, desafortunadamente obtuvieron resultados relativamente con altas anormalidades, con una proporción alta de anormalidades. Más adelante, en unión con los diferentes laboratorios que ya estaban empezando a trabajar en Malasia particularmente, junto con otras diferentes entes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, llegaron a obtener la metodología de cultivo de tejidos in vitro ya mucho más estandarizada. Y eso fue muy importante porque hablamos de 10 años después, para mediados de los 80, se generaron laboratorios de corte comercial. Esto también pues muy importante para tenerlo presente, pero todo por lo que vino más adelante. Podemos obtener palmas de forma comercial, palmas que ya teníamos la metodología y podríamos abastecer nuestro mercado y posiblemente mercados externos. Pero algo muy importante, y se los mencionaré pues a medida de las diapositivas, es que, como les decía al principio, no podemos, o desafortunadamente no se pueden llegar a obtener un 100% de palmas que estén completamente que sean exactamente iguales. En ocasiones se pueden llegar a obtener palmas con ciertas anormalidades, que en nuestro caso puntual hablamos de una que es el referente a nivel internacional más importante, palma, o la variación o la anormalidad más importante en cultivo de tejidos de palma de aceite se denomina mantlet fruit, que es una anormalidad que encontramos en los frutos. Desafortunadamente podemos verla, es ya después que tenemos las palmas en campo. Entonces, es una anormalidad que se presenta en los racimos donde los carpelos desafortunadamente están soldados al fruto y vemos como si en vez de generarse la drupa se generan una especie de manto sobre ella, y son racimos que desafortunadamente no llegan a completar su ciclo y desafortunadamente son palmas que comercialmente son muy malas. Entonces, digamos que estos son los referentes en palma de aceite. Les mencionaba ahorita que tenemos unas condiciones muy particulares en el caso de palma de aceite. Hablamos de un fotoperiodo sobre todo de 12 horas luz aproximadamente. Un medio de cultivo, como les comentaba, macronutrientes, micronutrientes, una fuente de carbono que es azúcar, un gelificante, que es el que le da más que la textura, es el sustrato donde podrían ellas llegar a tener como sostén, pero también fuente de agua y fuente de nutrientes, es este gelificante, y unos reguladores de crecimiento que son muy específicos para nuestro cultivo. Condiciones del laboratorio, una temperatura más o menos de 28 grados más o menos 1 grado, y una humedad relativa que esté entre el 40, 60%, 55%. Por debajo del 40% podemos obtener que se seca el tejido,
que se seca el medio de cultivo, y por encima del 60%, desafortunadamente podemos ver cómo aumenta la contaminación en los diferentes frascos. Pero bueno, la metodología empezó en el sudeste asiático. Solamente allá existen, cuántos laboratorios existen, se comparten. Miren, existen alrededor de una docena de laboratorios de cultivo específicos, de cultivo de tejidos vegetales en palma de aceite. Principalmente, y lo coloco ahí arriba, el laboratorio de AAR, que fue del que nosotros pudimos, como el doctor Mauricio, hace un poco más de 15 años que se obtuvo la idea, obtener la metodología. ¿Sí? Fueron quienes nos impartieron la metodología a nosotros, pero existen otros más. Ya les mencionaba ahorita como IOI de Malasia, también tiene su laboratorio de cultivos de tejidos, Sime Darby, en Malasia. Tengamos muy presente, yo de pronto, cuando hacemos las visitas en el campo experimental, hablo de las indumentarias. Para los que conocen la indumentaria de un laboratorio in vitro, es importante tenerla en cuenta. Si se les hace un poco extraño cómo ven a las personas vestidas, es porque es importante que un laboratorio de este tipo tenga unas condiciones de asepsia muy altas, razón por la cual nosotros la mayoría del tiempo estamos o con copia, tapabocas, bueno, nos cubrimos como tal, como podemos ver esto en las diapositivas. Otros referentes de laboratorios de cultivo de tejidos en Tailandia, en Indonesia, ya hablamos de Malasia, hablamos de otros del sudeste asiático, y también muy importante, no solamente están allá, sino que empezamos también a ver otros laboratorios específicos de cultivo de tejidos de palma de aceite hasta en China. En el sur de China, encontramos que existe el Centro de Agricultura Tropical, donde, como aparece en la diapositiva, están unos investigadores de Mozambique revisando y viendo cómo puede ser el proceso de propagación in vitro en este laboratorio del sur de China. ¿Y son los únicos? ¿Solamente existen en el sudeste asiático? No, también los encontramos acá. Esta es una diapositiva que trabajamos nosotros en Tecnopalma para poder identificar cuáles son los referentes a nivel internacional de laboratorios de cultivo de tejidos vegetales, y en digamos, a mano, lo que podemos encontrar a mano izquierda superior es el otro laboratorio a nivel comercial que podemos tener en la zona, que es el de Costa Rica, que llevan, bueno, produciendo clones fácilmente como desde el 2000, pero que tienen ya digamos, una historia con respecto no solamente a producción, sino a comercialización de estos clones, ¿sí? Clones que de pronto en algunas de nuestras zonas ya hemos podido referenciar, y eso es muy importante. Nosotros como Cenipalma tenemos una historia de 15 años y ya estamos empezando también a ser referenciados por los materiales que estamos generando. Pero como les comentaba ahorita, sudeste asiático, aparecen laboratorios en Malasia, en Indonesia, ¿sí? Este caso puntual pues del laboratorio en el sudeste asiático, perdón, en Costa Rica. Y pues entremos al nuestro. Tenemos un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, tenemos un laboratorio que como tal está desde el 2007, si bien el doctor Mauricio hablaba un poco más de 15 años, claro, de todo lo que son el proceso, la ideación, lo que podemos llegar y generar para poder obtener este laboratorio y poder traer la metodología acá. A partir del 2007 se inauguró el laboratorio en uno de los módulos que tenemos en el campo experimental La Vizcaína, donde buscamos algo muy importante que tengamos en cuenta. Nuestra razón de ser el laboratorio de cultivo de tejidos de palma de aceite empezó con la ideación de obtener palmas que sean sobresalientes con respecto a resistencia, pudrición de cogollo y producción. Y eso lo vamos a ver referenciado en la evaluación que hemos hecho de las palmas en campo un poco más adelante. Las palmas que se generaron hemos podido irlas llevando a diferentes zonas palmeras precisamente para hacer estas pruebas. Y como dice acá, a partir del 2015 hemos estado haciendo estas caracterización agronómica de los clones en las diferentes zonas para ver cómo es su comportamiento. Y algo muy importante es qué viene para nosotros como laboratorio, para nosotros como Cenipalma, cuál es el próximo paso. Y la idea es, con la ampliación que viene ya, que algunos de ustedes conocen, la idea es poder producir aproximadamente 500.000 plántulas de palmas, de 500.000 clones al año. Pero algo muy importante es cómo es el proceso. Normalmente cuando nos visitan en el campo experimental La Vizcaína, yo les cuento un poco de esto, pero muchos de ustedes de pronto no han estado allá, les comento. Lo primero que podemos hacer es identificar esa palma sobresaliente, esa palma que yo veo en campo, y ahorita más adelante les voy a hablar un poco de cómo fue la metodología, cómo fue la historia de la identificación de estas palmas. Podemos esta palma y sobre todo algo muy importante, como hablamos de un único punto de crecimiento, esta palma desafortunadamente no podemos hacerle un corte. El tejido que nosotros
queremos llevar al laboratorio es el que denominamos como cogollo. Hacemos un corte por encima del meristemo, unos 10-15 centímetros, y nos traemos un cilindro de alrededor de unos 80 centímetros de largo, 10 de diámetro, lo llevamos al laboratorio. En cabina de flujo laminar, los chicos empiezan a hacer la desinfección. ¿Recuerdan las diferentes fases del proceso in vitro que está la desinfección? Es importante la desinfección de este tejido que estuvo en campo, estuvo en condiciones externas, y cuando lo ingresamos al laboratorio por las medidas de asepsia que queremos, nos toca desinfectarlo. Hacemos ese proceso de desinfección, cortamos las hojas que estuvieron más externas, más cerca pues, al campo, y nos quedamos con las más jóvenes, hojas que no han emergido, hojas que no han salido, hojas que es tejido muy, digamos que como está más cerca al meristemo, tiene una mayor división celular, es más propenso a que prolifere y produzca callos y más adelante embrioides. A partir del primer mes, yo puedo empezar a obtener este callo embriogénico, que es lo que vemos en la parte de abajo del punto 4, ¿sí? Que es un cúmulo de células que se generan a partir del contacto del explante con ese medio de cultivo. En este momento le estamos diciendo al tejido, al explante, que ya no sea como tal una hoja, que me empieces a generar células para que más adelante genere unas estructuras que vamos a denominar embrioides. ¿Y todo esto por qué? Porque si se dan cuenta, la idea es generar embrioides que más adelante se desarrollarán y obtendremos brotes. Quiere decir que es una generación de embriones, pero netamente in vitro. ¿Listo? Desde aquí pues viene todo ese término de la terminología. Una embriogénesis que es sobre todo algo muy importante, es un punto clave en el proceso, sobre todo porque la embriogénesis es la que me permite la multiplicación, la proliferación. No hablamos de uno a uno, como si fuera otra metodología como yemas, otra metodología como rescate de embriones. La ventaja de la embriogénesis es que me puede producir muchos tejidos, muchos embrioides que van proliferando, pero como vemos en el punto 6, no solamente van proliferando, sino que van madurando, y en muchos de ellos ya vemos la generación de brotes. Estos brotes que más adelante vamos a pasar al desarrollo de brotes, esperamos que crezcan un poco más. Normalmente cuando llegan y superan los 4 centímetros, los pasamos a un frasco un poco más grande, de 750 centímetros, para que se desarrollen un poco más las plantas. Y después de eso, un punto muy importante, si vienen los brotes, ya tenemos un polo radicular donde puede generar sus raíces, le damos la opción de que pase por una fase de enraizamiento para que genere muchas más raíces, y es el punto 8. En este momento, en este punto, termina la fase in vitro. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Sacar las plántulas a la fase exterior. Si las sacáramos directamente a campo, se nos muere por las condiciones del laboratorio. Unas condiciones de humedad relativa muy alta, unas condiciones donde desafortunadamente no están adaptadas al exterior, donde fallecerían al día, a los 2 días de poder llegar y pasarse. Para eso es importante una fase de aclimatación, que como su nombre lo indica, buscamos que las plántulas se adapten. Las sembramos en estas bandejas que tienen un sustrato, es importante, el sustrato normalmente es inerte, en nuestro caso fibra de coco y arena. Las sembramos y al principio cubrimos las ventanas y hacemos un riego por nebulización. ¿Por qué? No podemos esperar que esas plántulas pierdan esta agua, este vapor de agua que han tenido durante toda la fase in vitro. Y a medida que van pasando los días, aproximadamente los primeros 15 días, vamos subiendo las ventanas de tal manera que hay un mayor flujo de aire, y más adelante, después de eso, podemos llegar y sacarlas hasta que terminen su fase de previvero. Normalmente en estas pues hablamos de unos 3 meses. Posterior a esto, una fase de vivero como si fuese una planta comercial. Y esto es muy importante. La metodología in vitro nos permite generar plantas por medio de la metodología de cultivo de tejidos de embriogénesis somática. Cuando llegamos a este punto, son plantas exactamente iguales, idénticas a las que genero por semilla. Y muchas de las personas llegan y nos preguntan, ¿qué cuidados hay que tenerlos? En este momento, ya cuando las tenemos aclimatadas, ya cuando las tenemos en fase previvero, cuando superaron esa fase previvero, podemos tenerlas así, tal cual, sembrarnos en nuestro vivero como si fuese una fase comercial. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que para poder obtener estas plantas, para poder obtener estos clones, pasamos por unos pasos, como los mostraba ahorita, los tiempos, pero también unas eficiencias. Desde que yo voy a campo, obtengo el cogollo, hago los cortes de introducción, hasta que genero las plántulas en los frascos, aproximadamente han pasado 3 años, 3 años y medio. Es un tiempo muy considerable con respecto a otras metodologías in vitro, que posiblemente para frutales o para otras especies como ornamentales o para otras especies como hortalizas es mucho más corto.
Es por la particularidad in vitro, es por la metodología que tenemos que hacer de generar callo, de generar embrioides. Y algo muy importante por la eficiencia, que desafortunadamente no es la mejor, pero hey, estamos hablando que fácilmente, perdón, de un cogollo que yo introduzco, de una palma, puedo obtener aproximadamente 8.000 plántulas exactamente iguales. Eso me parece que es de lo más importante tener en cuenta para poder llegar y ver la importancia de esta metodología. ¿Qué viene después? Y es lo que viene ahorita más adelante. Generamos los clones. Ok, clones que en su momento obtuvimos de palmas que veamos que se comportaban muy bien en campo. ¿Qué tenemos que hacer? Una caracterización de estos materiales en campo. No solamente en digamos, en las zonas donde ellos pertenecen, probémoslas en otras zonas para ver cómo es su comportamiento y sobre todo caracterizarlas en qué, con respecto sobre todo a los dos puntos más importantes que les mencionaba, su respuesta a pudrición de cogollo y su respuesta productiva. Es lo que tenemos en este momento, estamos haciendo la evaluación de estos materiales y lo que viene pues ahorita más adelante. En este momento, yo les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Silvia, Brigitte, que nos puedan colaborar. Sí, señor Rodrigo, muchísimas gracias por este contenido tan interesante. Tenemos dos preguntas que nos han compartido a través del chat. Si quieres, empezamos con ellas de una vez, Rodrigo. La primera nos dice, ¿cómo se evita que no se tengan eventos adversos de variación somaclonal que terminen causando anormalidades en las plantas? Mira, en este caso es muy importante que las condiciones que les comentaba in vitro se mantengan de la forma más precisa posible. En nuestro caso particular, cuando tenemos variaciones de temperatura, yo les estaba hablando de un rango de 28 grados, más o menos 1. Es más, en ocasiones hablamos de más o menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Temperaturas que estén por debajo de 26 o por encima de 30 grados afectan el desarrollo, sobre todo en el punto de la callogénesis, que es donde viene la parte más importante, que es la generación de estas células que más adelante producirán los embrioides. Cuando yo tengo temperaturas, sobre todo superiores a los 30 grados, yo estoy permitiendo que se generen desafortunadamente o que posiblemente se generen variaciones de tipo somaclonal. Entonces, si yo mantengo mis condiciones in vitro de la forma más acertada, tal cual como las manejo en esos rangos y me mantengo en esos rangos, restringo la generación de malformaciones como este tipo. Gracias, Rodrigo. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué comportamiento esperan de los clones desarrollados a partir de palmas en Tumaco, zona norte, Magdalena? Bueno, muy importante esta pregunta. Es la segunda fase de la presentación. No solamente voy a hacerles una chiva. Esperábamos que se comportaran bien y lo que hemos visto es que se han comportado muy bien. Sobre todo algo muy importante es que hemos visto variaciones entre ellas. Ya se las voy a presentar. ¿Qué es importante? Que con lo más reciente que estamos haciendo, que de pronto muchos de ustedes conocen, las pruebas de evaluación agronómica, las PEAs, podemos caracterizar aún más estos clones. ¿Por qué? Porque al principio de pronto nos estaban haciendo falta llevarlos a otras zonas, como zona norte o zonas específicas, o subzonas, perdón, subzonas de cada una de las zonas que nosotros teníamos. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos llegar y decir, la caracterización no se quedó solamente con las zonas de donde provinieron estas palmas, sino otras zonas que no estaban como en el rango y que cuando se caracterizaron pudimos abarcar mucho más, de tal manera que en el caso puntual de los clones que generamos en Cenipalma, podemos tener el abanico completo de cómo es el comportamiento en las 4 zonas palmeras, que es lo que les voy a presentar ahorita. Excelente, Rodrigo. El señor Camilo Colmenares se pregunta, ¿tiene material para la venta? Esa es una pregunta que yo no sé si pudiera contar o si pudiera poner aquí tengo una alcancía. ¿Cuántas veces me han hecho la pregunta moneda de 500? Tendría muchísima plata en este momento. Es una de las preguntas que más me han hecho. Hemos asistido a varios eventos donde ustedes me han hecho la pregunta. En este preciso momento, lo que tenemos como tal de laboratorio ya está, ¿cómo lo podemos decir? Digamos que hay acuerdos de venta de muchos de los materiales acuerdos de venta futura, de los materiales que ya vienen, que se van a generar. Pero entonces, los materiales, los que usted quisiera que pudiéramos llegar a venderle con mucho gusto, podemos llegar más adelante por el chat, por el correo, hablamos para ponerlo pues ahí en la lista, porque vienen muchos más materiales
para la venta, vienen más materiales para ustedes para que los puedan tener en sus plantaciones. Viene lo que viene más adelante. No tenemos en este preciso momento como tal, pero lo que quiero decir es que dentro de poco pues vamos a tenerlos en las plantaciones y fácilmente en la suya vamos a estar. Muchas gracias, Rodri. Creo que tenemos una última pregunta. Déjame un momento, por favor. Ya la estamos recibiendo. Mientras tanto, quiero preguntarte, Rodri, bueno, con todo esto que le has contado a los participantes, ¿tú tienes preguntas para ellos? Por ahora, lo más importante es las expectativas que tenían al inicio hasta este punto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Realmente, de pronto no hemos hablado del grueso, de cómo nos ha ido con los clones en campo, pero sí sobre todo de toda la metodología, de todo el trasegar, de toda la historia que ha tenido esto, les ha llamado la atención, les ha parecido interesante, da mucha más expectativa para lo que viene más adelante en la presentación. Me gustaría de pronto saber eso. Y en el chat nos han estado escribiendo, pues felicitándote por lo interesante del contenido y excelente la presentación. Entonces esperamos, así como nos dices, Rodri, que en el transcurso de este siguiente espacio recibamos muchas opiniones, preguntas, comentarios a través del chat. Tenemos una última pregunta de pronto antes de continuar con el segundo bloque. Y dice, la eficiencia de regeneración de plantas en Cenipalma está a nivel de Asia. Hacemos investigaciones en Cenipalma para mejorar el promedio y la eficiencia en general de la metodología. Esta pregunta la hace el señor Fernando Correa. Mira que eso es muy importante, don Fernando. La metodología que a nosotros nos impartieron, ¿sí? Que Cenipalma como tal adquirió, es la metodología que se basa de uno de los laboratorios que tenía, digamos, los estándares más altos. Algo muy importante que hay que tener aquí presente es la eficiencia de la metodología en general, si bien no es de pronto la más eficiente versus otras metodologías in vitro para otras especies, en nuestro caso, podemos hablar que es una metodología que nos tiene muy a gusto, muy contentos, porque hemos podido realmente regenerar plántulas de aceite, palmas de aceite de palmas élite, de palmas que en su momento resistieron enfermedades y estaban produciendo en casos como tumaco. Existen posiblemente otras metodologías donde desde la fase de investigación podemos llegar a seguir indagando, pero la respuesta como tal es que la eficiencia se mantiene, sobre todo buscando no perder esa, digamos que ese buen punto en el protocolo y la estandarización del protocolo. ¿Por qué? En ocasiones, ciertos equipos de investigación han buscado mejorar la eficiencia poniendo en riesgo un poco el tiempo que se demora la metodología. ¿Cuál es el inconveniente? Más número de malformaciones. Y eso es donde nosotros hemos querido ser muy claros, no solamente con ustedes, con el sector palmeros y digamos también con el sector investigativo, la parte científica, donde nosotros buscamos, o Cenipalma como tal, trabaja en una metodología que busca generar plántulas de aceite de la forma más idónea posible, con la menor cantidad de malformaciones y que satisfagan las necesidades del sector palmero, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Gracias, Rodrigo. Pues creo que estamos recibiendo otras preguntas en el chat que quisiera que las dejáramos para el final del segundo bloque. Y en ese momento te preguntaba hace un momento si tú tenías preguntas a los participantes. Creo que puede ser este un buen momento para interactuar. Por eso invito a nuestra compañera Brigitte, quien nos va a ayudar con un par de preguntas, a ver qué tan atentos estuvimos y qué tanto asimilamos todo este contenido interesante que tú nos trajiste, Rodrigo. Bueno, volvemos acá a nuestra parte interactiva. Vamos a hacer un par de preguntas propuestas por nuestro conferencista, que conste, para sondear a ver la atención que netamente para sondear. Para sondear la atención que están nuestros participantes colocando a este importante tema. Voy a abrir la votación, un segundito. Vamos a ver qué tan duras está. Que ya la vemos allí. Bueno, mientras Brigitte nos comparte de nuevo el link en el chat y nos abre la pregunta, creo que la podemos ver desde ahora, y es indicar si el siguiente enunciado es verdadero o falso. Rodri ahí evaluándonos. El enunciado es el siguiente: ¿la palma de aceite puede multiplicarse a partir de yemas?
¿Verdadero o falso? Exacto. Yo espero a que respondan y lo hablamos. Ahí lo hablamos. Bueno, Les están conté. muy participativos, van 11 respuestas. Ahí Perfecto. tenemos, 65 participantes, esperamos 65 respuestas, por favor. Eso. en color azul encontramos el típico chulito. Si usted considera que la pregunta, que el enunciado es verdadero, y en color como rosado, la X para falso. Ustedes ahí van a encontrar las dos opciones. No Nos sé, creo que invitan podemos... entonces, ok, si consideran que esa expresión, la palma de aceite, puede multiplicarse a partir de yemas, ¿es verdadero o falso? Y ya Rodrigo nos dirá cuál 50% de los participantes. Bueno, pero miren que es interesante porque hay dos formas de ver esto. Yo no sé, entonces de pronto vamos yendo muy rápido, de pronto hay que enfocar en algún punto. Realmente la respuesta es que es falso. La palma de aceite no tiene yemas axilares, no tiene yemas apicales, tan solo hay un punto de crecimiento, por lo cual la única forma de multiplicarlo in vitro es a partir de la clonación del cococho. ¿Sí? Tenemos que tomar un explante, pues, pero no podemos hacerlo a partir de yemas, porque la palma como tal no tiene yemas. Bueno, aquí Desempate. encontramos que Propone 9 Ángela, de ¿tú los qué dices? 18. No sé. 9 de los 18 acertaron. Ahí la pregunta es, ¿quedó Nos clara la pregunta? No sé. tomó por sorpresa. Pero estaremos mucho más atentos y más pendientes de este contenido interesante, Rodri. Listo. Creo que vamos con la siguiente, Brigitte. Aquí está Silvia, por favor, para que la leas, porque tengo aquí, no la puedo leer completa. Claro que sí. Entonces, en la siguiente pregunta les pedimos que por favor indique el número de laboratorios de cultivo de tejidos de palma de aceite que existen en el mundo. Muy fácil. Por favor, los invitamos a que ingresen. Por aquí en el chat nos están diciendo desempate, apoyo al desempate. La segunda es la vencida. Entonces, por favor, cuéntenos, ya tenemos 5 o 6 respuestas. Indique el número de laboratorios de cultivo de tejidos de palma de aceite que existe en el mundo. Tenemos como opciones 3 laboratorios, 5, 10 o 24. Creo que podemos ir mostrando las respuestas. 15 personas 16 personas han dado su respuesta. Bien. Sí, ya ahí lo que fue. Bueno, Rodri, tú la ves. 2 participantes nos han contado que 3, 4 participantes que 5, 9 Ya, me siento mejor con esta. Bien, ¿Sí? sí, bien. Claro, hablamos que existen, muchas veces cuando damos la charla en Cenipalma hablamos de una docena, pero en la presentación yo hablé de 10 particularmente, que fueron los que entraron como a todo el proceso de clonación a nivel en el sudeste, que se unieron con el MIT, aproximadamente 10, digamos, es como el número más acertado, versus pues lo que podemos llegar a pensar que 3 es muy poquito y 24, yo no sé si hayan 24, pero están entre 10, unos 15 creería yo, no sé, máximo puede que se estén generando nuevos en este momento y desconozca, pero es la más votada y están en lo correcto, chicos y chicas. Gracias, Rodrigo. Aquí en el espacio de preguntas y respuestas también nos habían venido contestando. Margarita Pereira nos decía entre 10 y 15, es decir, que estaba muy cercano a lo que tú nos comentaste. Bueno, con este espacio de interacción con los participantes, Rodrigo, muchísimas gracias. Daríamos entonces espacio para continuar con el contenido que nos tienes preparado para esta tarde. Vale, listo, perfecto. Les pregunto, ¿estamos en la misma diapositiva donde quedamos ahorita de preguntas? En este momento no estamos viendo proyectada la presentación. Listo, permíteme entonces yo salgo acá. Listo. Perfecto. Muy bien, en este momento ya la podemos visualizar, solo falta ponerla, bueno, ya está en modo presentación. Rodrigo, adelante, muchas gracias. Listo, perfecto. Hablamos de historia, hablamos de metodología de cultivo de tejidos en palma de aceite.
Y una de las grandes preguntas que muchos de ustedes tienen es, bueno, y eso con respecto a nuestro contexto, con respecto a la palmicultura nacional, ¿cómo lo hemos implementado? ¿Cómo lo hemos utilizado? ¿En qué hemos enfocado estos esfuerzos del desarrollo de una metodología in vitro que ocurrió pues mucho tiempo, mucho trabajo personal que ha estado pues en estas diferentes, en esta metodología como tal, hacia dónde lo hemos enfocado? Y lo más importante que les mencioné ahorita es cómo nosotros desde la metodología in vitro queremos buscar la producción de palmas élite con dos características muy importantes. Palmas que sean resistentes a pudrición de cogollo, resistencia parcial, resistencia completa y que sean altamente productivas. Pero para eso teníamos que primero identificar si existían o no estas palmas sobrevivientes a pudrición de cogollo. Muchos de ustedes de pronto pues conocen el trasegar del laboratorio. El doctor Mauricio estuvo hablando ahorita un poco, hablaba del 2000, alrededor de unos 15 años. Desde el 2008 el laboratorio se desarrolló, estandarizando la metodología. En la segunda diapositiva podemos ver a la investigadora como tal, Shirley Wong, haciendo la introducción de las primeras palmas para poder corroborar que la metodología era buena. Utilizamos primero unas palmas tipo dura para poder llegar y como pues palmas de prueba. Más adelante un proceso de aclimatación de estas plántulas, pero a la par que se estaba haciendo todo este proceso de aclimatación desde el otro lado, desde la parte de fitopatología, de la parte de sanidad de la palma, ya se estaba haciendo un reconocimiento en campo de que existían palmas que en zonas como Tumaco, donde el 90% desafortunadamente pues fue erradicado, ese 10% podemos encontrar que hay unas palmas, de alguna forma lo denomino siempre así, palmas atomizadas, palmas que están en algunos lotes y que veíamos que seguían en pie, no tenían sintomatología de la enfermedad y estaban produciendo. Algo muy interesante fue que a la par como se reconocieron en Tumaco, también se estaban reconociendo en una zona que cuando Tumaco ya pasó por la parte más fuerte, estaba empezando, digamos que la problemática en zona central, y también se hizo la identificación de este tipo de palmas. Entonces vamos a hablar un poquito de historia de tanto la metodología, la adopción del protocolo y la identificación de estas palmas desde el área de fitopatología. A medida que se desarrolló el laboratorio, se desarrolló también fases de aclimatación, endurecimiento, vivero, siembra en campo, listo, pero también estábamos desarrollando todo lo que tenía pudrición de cogollo y lo que había como tal generado. Lo que implicó tener esta problemática, la debacle que en algún momento lo mencionaban de pudrición de cogollo en nuestro país. Sabemos que para que se genere una enfermedad necesitamos 3 puntos importantes: ambiente, hospedero, patógeno. No quiero enfocarme solamente en Tumaco, porque en este preciso momento ya hablamos un poco más de historia, ya tenemos, por ejemplo, una zona afectada de una forma impresionante que es la zona norte, pero digamos que por la problemática también socioeconómica, sobre todo social, que generó en la zona suroccidental y más adelante, que fue donde empezamos con la identificación de estas palmas sobrevivientes, es que quiero como tal enfocarme en este caso. ¿Listo? Una infografía del 2019, cómo eran las pérdidas de esta enfermedad, lo que ocasionó pudrición de cogollo. En ese momento, caso puntual 2019, las 4 zonas palmeras. En este momento podemos llegar a tener una proyección mayor con respecto a la zona norte y pues un poco menos lo que pues ya en este momento pues se manejan cultivos híbridos en zona suroccidental y de pronto en zona oriental que también pues se manejan unos cuantos híbridos versus lo que en su momento teníamos de guinensis y la afectación que puede haber llegado ha tenido. Pero lo que veíamos en Tumaco eran palmas de este tipo, palmas en donde la enfermedad arrasó por completo. Veamos estípites completamente sin hojas, tan solo, y la terminología empezó a denominar las palmas tipo vela, como aparece en esta tercera imagen, y que para muchas de las plantaciones la respuesta es: tenemos que sembrar híbrido, sembrémoslo junto a esta para poder llegar, y esto es lo que sabemos hacer, palma de aceite, sigamos con este cultivo y pues veamos cómo vamos aprendiendo como tal de él. Sin embargo, como les estaba comentando ahorita, a la par de esto que podíamos encontrábamos palmas de este tipo, palmas que en todo un lote que había sido erradicado, ellas había quedado en pie. Palmas Elaeis guinensis, palmas africanas, palmas de aceite, que seguían en pie, que tenían que no tenían sintomatología de la enfermedad y que seguían produciendo. Este caso puntual es de una
plantación en la zona suroccidental donde ellos habían sembrado ya híbrido, pero habían dejado esta palma en pie para que nosotros pudiéramos obtener material de esta palma. En un principio, pues decíamos qué tan importantes pueden llegar a ser palmas de este tipo. Pues lo más importante a la final era que nosotros, si bien encontramos que las plantaciones habían tomado la opción de generar, de continuar con sus cultivos, pero el híbrido, muchos de ellos dejaron sus palmas guinenses en pie. Palmas guinenses que habían sobrevivido a la enfermedad. Les mostraba ahorita una imagen de cómo era en zona suroccidental. Esto es en zona central. ¿Listo? En zona central encontramos también plantaciones que renovaron con híbrido, pero que mantuvieron unas palmas que tenían características interesantes, la mantuvieron en pie y que empezaron a ser parte, sobre todo la pregunta más importante es la importancia de estas palmas, que empezaron a ser parte de toda la batería de clones que nosotros empezamos a desarrollar. ¿Cómo era el proceso? Íbamos a las palmas, hacíamos la identificación fenotípica, solamente averiguación con las plantaciones, el historial de producción, el historial de fitosanitario, y empezábamos a hacer, digamos, los cortes para introducir al laboratorio. Muchos de estos cortes desafortunadamente no produjeron clones. Los más importantes, los más relevantes y de los que vamos a hablar en lo que sigue la presentación son 2 particularmente de Tumaco y 4 particularmente de la zona central, el que está ubicado en Puerto Wilches. A la final entonces nosotros identificamos estas palmas, fuimos a ellas, cortamos el cogollo, lo llevamos al laboratorio, produjimos los clones y más adelante, después de años de investigación, obtuvimos lotes de este tipo. Esta es una fotografía reciente de uno de nuestros lotes de clones de palma de aceite en la zona suroccidental. Lo más importante es, bueno, estas palmas, que era lo que tenían como tal de sobresalientes. Ya lo quiero ser muy reiterativo con estos 2 puntos. Palmas que no presentaban sintomatología de la enfermedad, palmas con una producción estable, 4 palmas puntualmente en la zona central, 2 palmas, digamos, sobresalientes, más que porque hubo muchas muy buenas que cortamos, pero que de no todas obtuvimos clones. De donde más hemos obtenido clones y las que hemos evaluado son estos 6 códigos particularmente. Y este es el comportamiento. En su momento generamos en laboratorio in vitro las palmas y es lo que nosotros podemos tener a la fecha. Palmas con una producción normal, estable, con unas, ya les voy a comentar un poco con respecto a las evaluaciones que les hemos hecho y que a la final empiezan a ser, sobre todo después de la caracterización, fuente de lo que más adelante vamos a hablar de la próxima etapa, el próximo paso del laboratorio, que es la reclonación de estos materiales sobresalientes. Particularmente, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, no? ¿A qué se refiere la caracterización en campo de esos ramets? Ramets, de pronto no lo comenté un poco en el glosario. Cuando hablamos de ramets, nos referimos a las plántulas o los clones que provienen de una palma original. A los ramets hablamos de todas y cada una de las cientos y miles de plántulas que provienen a partir de de la palma madre. Es lo que queremos presentarles a continuación. Y empezamos a hacer lo que en algún momento empecé yo a denominar una caracterización agronómica cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos palmas sobrevivientes en Tumaco. Encontramos palmas sobrevivientes en Puerto Wilches. Cuando generamos clones de estas palmas, entonces, estas plántulas que obtuvimos, dijimos, vamos a probarlas en la zona de donde las obtuvimos, o sea, Tumaco, particularmente hablemos del código 33 y 40, y lo mismo y en la zona central. Lo mismo pasó con las palmas que se cortaron, que obtuvimos, que clonamos de la zona central. Las estamos probando en la zona central, pero también en Tumaco, de tal manera que hacemos una caracterización mucho más grande, mucho más amplia, donde no solamente nos quedamos con que la palma que sobrevive en Tumaco se puede sembrar en Tumaco y terminamos preguntándole y respondiéndole en este momento, hey, ¿y las palmas que nosotros obtuvimos de zona central solamente sirven para zona central? ¿Cómo se adaptan en zona central? ¿Cómo se adaptan en Tumaco? Hablamos de una enfermedad que es un poco más, o que afecta más el tejido, que afecta más los clones en la zona suroccidental versus la zona central. Eso es lo que queríamos averiguar. Y a partir de eso, entonces, entramos a unas siembras. Hablamos de 2 siembras particulares en la zona suroccidental, 2014-2016, alrededor de unas 607 palmas. Ya podemos estar, digamos, pensando aproximadamente cuántas hectáreas tenemos en evaluación.
Algo muy importante, siendo la zona occidental como es, la complejidad que tiene, la presión de inóculo tan fuerte, no por nada el doctor Martínez, que en paz descanse la mencionaba, es el hotspot donde podemos realmente probar un material vegetal de palma de aceite para ver si realmente ese material tiene esas características de supervivencia o no la enfermedad. Aún y con eso podemos llegar a hablar de un 15% general. Ya les voy a presentar cómo es el comportamiento por cada uno de los materiales que tenemos aquí en esta zona suroccidental. Y en la zona central, otros dos siembras importantes, aproximadamente 450 palmas entre las dos, y algo muy importante. Recuerden que la caracterización cruzada habla de palmas que están tanto en Tumaco como en zona central. Esta caracterización entonces me dice, bueno, ¿cómo es el comportamiento de estas palmas? Las de Tumaco resisten más en Tumaco, las de zona central resisten más en zona central. Veamos que en este caso, en los 7 años que llevamos de evaluación, no hemos obtenido ningún caso de pudrición de cogollo en las palmas que tenemos en la zona central, aquí en la Vizcaína, lo cual es muy interesante. Los 4 puntos, los 4 ítems que evaluamos con respecto al estado, a la caracterización agronómica: estado fitosanitario, censos de incidencia y severidad, quincenales, mensuales, identificación de anormalidades, eso es muy importante. En cultivo de tejidos vegetales de palma de aceite, el Mantle Fruit es el coco de los laboratorios. Hablamos que un laboratorio de tipo comercial digamos que es bueno cuando habla de tan solo 5% de materiales o de palmas que ha generado con malformaciones. Ahora con ajuste más en la metodología, 3%. En nuestro caso ya vamos a ver hasta qué porcentaje realmente pues hemos llegado a esas malformaciones. Registros de producción y variables fisiológicas y vegetativas. Esto es muy importante. Esta es la foto en el momento de cómo ha sido el comportamiento de pudrición de cogollo de nuestros clones en zona suroccidental. Tenemos un abanico de respuesta, clones que se han comportado mucho mejor que otros con respecto a la enfermedad, clones sobresalientes, pero algo muy importante, vean esa línea superior, es una palma guinensis de tipo comercial, y cómo frente a esa palma de tipo comercial se han comportado nuestros clones, que como les comentaba ahorita, sí existen uno que está una incidencia por encima del 20%, pero la gran mayoría de ellos por debajo del 20%, y ahí hasta hay unos que no superan el 5%, y lo cual los hace muy interesantes. Como les comentaba ahorita, zona central, ningún caso. 7 años de evaluación y no tenemos ningún caso de la enfermedad. Hace no mucho vino la junta directiva, hizo la visita y encontraba que afortunadamente no tenemos ningún caso de la enfermedad en los clones que estamos hablando en la zona suroccidental. Con respecto a las anormalidades, esto que tenemos a mano izquierda es lo que podemos encontrar de un fruto normal. Un fruto normal de una palma guinensis, de un plum guinensis, presenta estas características. ¿Cómo son las anormalidades en palma de aceite? Se las presento, son de este tipo. Si las hemos encontrado, si las hemos obtenido, lo cual decimos, bueno, con respecto a la metodología, ¿eso dónde nos pone? ¿Recuerdan el porcentaje que les hablé ahorita? Un laboratorio comercial, 5%. Si ajustamos mucho la metodología, 3%. El laboratorio de cultivo de tejidos de palma de aceite Cenipalma tiene tan solo 0.5% de anormalidades en campo. ¿Qué quiere decir esto? El protocolo, excelente. La adopción del protocolo por parte nuestra, mucho mejor, porque esto lo que nos permite identificar es que los clones que estamos generando son muy buenos, son de una calidad, una genética excelente, y que, pues por la metodología y las condiciones que tenemos en el laboratorio, no permite que tengamos porcentajes altos de anormalidades de este tipo. Con respecto a producción, esto es una foto de uno de los ensayos que estamos evaluando en Tumaco. Estamos haciendo registros de cosecha, dependiendo pues del ciclo de cosecha en cada una de las zonas, sea Tumaco, sea en la zona central, donde caracterizamos cada una de las palmas, porque eso es importante. Hablamos de clones que tienen una genética idéntica, pero ¿qué pasa? No estamos exentos a que cuando sembramos estos clones en un lote en particular, el comportamiento sea diferente entre ellos. Hablamos de UMAS, hablamos de unidades de manejo agronómico que pueden diferir en este caso puntualmente, la producción de unos clones frente a otros, y lo hemos visto. Existen clones con un mayor porcentaje de aceite de racimo, mayor porcentaje de mesocarpia fruto, frutos normales y también un fruit set completamente diferente entre ellos. ¿Todo esto para qué nos sirve? Para identificar grupos familiares sobresalientes y tal cual como se hace mejoramiento genético, individuos de estos grupos sobresalientes para más adelante el proceso de reclonación. Medidas vegetativas, algo muy importante, pues el caso de la altura, ¿no?
es importante, es interesante que podamos nosotros también decir, existen palmas, clones que podamos llegar a mejorarlos con respecto a eso. Más que mejorarlos es que cuando los evaluamos en campo tenga esas características aparte de las que ya hemos visto, pues sí, cuando hablamos de unas palmas de forma comercial que se comercializan, semillas que se comercializan, dicen que pues unos 46, 50 centímetros por año, pues puede ser una palma más bien pequeña. Otro origen pues puede ser un poco más alto, 80 centímetros. En nuestro caso estamos entre ese 40 y 50 centímetros por año. Habla muy importante en comparación con un híbrido interespecífico que también tenemos clonado y que estamos evaluando ahí frente a estos materiales. Algo en lo que pues en mi caso me he desempeñado durante todos los 13 años que tengo en Cenipalma, intercambio de gases, caracterizamos no solamente fitosanitariamente, de forma productiva, de forma vegetativa, sino también fisiológica. ¿Cómo es el comportamiento de estos clones? Vemos que no tienen diferencias entre ellos, que obviamente dependen de la estacionalidad, de la época del año, pueden tener una mayor o menor respuesta con respecto a variables de tipo intercambio de gases o de tipo fisiológico como este. Esta es una foto de una poda reciente que hicimos en Tumaco, el estado actual de las palmas, y algo muy importante es, digamos, la fotografía de cada una de ellas, ¿no? De las actrices en este momento, las actrices importantes que tenemos en nuestro jardín clonal. El norte 33 que ya hemos mencionado, 35 muy importante sobresaliente proveniente de aquí de zona central, 34 también de zona central, de pronto ya hemos hablado o han escuchado ustedes de este material, 36 de zona central, un material también muy, muy, muy interesante. Pero lo que viene del laboratorio es, digamos, que una de las grandes expectativas de esta charla, de lo que nosotros como Cenipalma queremos llegar a dejarles a ustedes, y es qué viene para el laboratorio de cultivo de tejidos de palma de aceite. Y tenemos que empezar a mencionar a partir de ese momento a Tecnopalma. Se generó el proyecto de las pruebas de evaluación agronómica, estamos nosotros aquí también incluidos. El punto 2, que es pruebas con clones, ya durante desde 2020, 2021 y este 2022, hemos terminado de hacer entregas. Nos quedan estas últimas dos que aparecen ahí para la zona norte. Entregas de clones para que sean probadas en estas pruebas de evaluación agronómica, pruebas de evaluación de forma semicomercial, de tal manera que entonces las plantaciones puedan ver los clones, se puedan caracterizar en cada una de las zonas. Es muy importante esto, que vamos a estar en 3 de las 4 zonas. Ya como tal en Tumaco tenemos una respuesta interesante, pero queríamos ver en otras zonas cómo se comporta, y sobre todo algo muy importante de forma comercial, que ustedes en sus plantaciones puedan tener los clones para que puedan ver cómo es ese comportamiento. Tenemos pues estas PEAs que estamos evaluando, y algo muy importante que lo mencionaba al principio, el laboratorio pasa a Tecnopalma. El laboratorio viene ahorita con el enfoque de ampliación del laboratorio para empezar a producir aproximadamente 500,000 clones al año. Todos los resultados que hemos tenido hasta el momento, los muy buenos resultados que hemos tenido hasta el momento, dan pie para que a partir de este año se piense en que entre los diferentes productos que están en el portafolio de Tecnopalma, este Tecnopalma material vegetal. Y somos nosotros, los clones de palma de aceite, que van a ser comercializados a partir de este momento por medio de Tecnopalma. Por eso la pregunta en este momento es que si tenemos palmas para vender, ya vienen, ya están en camino, aquí están, y van a ir de la mano pues de Tecnopalma. Para poder llegar a esto, hemos hecho estimativos, ¿no? De cómo es el proceso de renovación en lo que viene más adelante. Y en este proceso de renovación, pues, ¿por qué no renovamos con clones de palma de aceite? Hablamos de que del porcentaje total de lo que se espera renovar, un 20% va a ser con clones. Digamos que este potencial que existe en el mercado nos da pie para que podamos llegar y ver esa... vale la redundancia otra vez, ese potencial del laboratorio, ese potencial de generación de material vegetal para poder dar respuesta a esto que nosotros estamos viendo acá, a la necesidad de más materiales y materiales de diferentes características como los clones de palma de aceite. Para ello contamos ya con un registro por medio del ICA que nos permite la comercialización de los clones generados a partir de nuestro laboratorio. Vinieron, nos visitaron, junto con Iván estuvimos presentes pues ahí en la visita. Nos dieron el aval y pues muy buenos los resultados que hemos obtenido pues para poder llegar y empezar en firme toda la comercialización de este material. Yo quiero cerrar con esta diapositiva que habla un poco de la historia de forma recorderis, donde recuerden, vamos a campo, identificamos esa palma élite, esa palma sobresaliente,
hacemos un corte de ella, cortamos el cogollo, el tejido original, el inicial, del cual obtenemos los explantes para que en un tiempo podamos obtener clones, vamos a obtener copias exactamente iguales de material vegetal, exactamente igual a esa palma que sobrevivió la enfermedad en la zona que estuviera Tumaco, zona central. Posterior a un proceso de aclimatación, nosotros las sembramos en campo para ser evaluadas. ¿De qué forma? ¿Y de qué forma, sobre todo comercialmente? Obtener plantaciones de este tipo, plantaciones que produzcan muy bien, plantaciones con palmas digamos que respondan muy bien a la enfermedad, plantaciones que tengamos estos racimos de estas características sin generación de malformaciones por el buen protocolo que estamos desarrollando, ¿sí? Y pues que a la final nosotros vamos a entregar a ustedes, al gremio, a la palmicultura general, un material que pueda dar solución a las diferentes necesidades de las problemáticas. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas que han estado detrás de este proceso, porque como normalmente yo les cuento a los chicos, son ellos quienes a la final son los músicos y la orquesta suena porque ellos tocan los instrumentos. Yo tan solo dirijo la orquesta desde atrás, pero mucho más atrás, o estos resultados que estamos viendo, estas palmas que estaban en campo, en su momento alguien las cortó, alguien las evaluó, alguien las caracterizó y todo pues gracias a la ideación, al liderazgo, al ímpetu del doctor Mauricio, también a quien estuvo en su momento a cargo del laboratorio y quien me cedió la batuta, Daniel Saavedra, y que pues también acompañado de Luz Ángela, quien caracterizó todo el proceso de aclimatación de las primeras siembras. A ustedes gracias. Esta más que gracias a ustedes como asistentes, gracias a ellos y a los chicos del laboratorio que hacen que yo pueda estar en este momento presentándoles estos resultados. A ustedes muchísimas gracias. Parte de la bibliografía. Quedo pendiente de preguntas, comentarios que tengan y muchísimas gracias de verdad por seguir hasta el momento, por permanecer y por haberme escuchado esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Qué presentación tan interesante. Creo que todos aprendimos mucho más sobre este cultivo de tejidos, un tema muy relevante para nosotros. Creo que quedamos también todos expectantes y pendientes al momento en que ya podamos liberar estos productos, pues sabemos la importancia que eso tiene para nuestro sector. Bueno, vamos entonces a responder las preguntas. Nos había quedado una en el chat del bloque anterior y es una pregunta que formulaba el señor Camilo Colmenares y nos preguntaba, ¿cuánto mantlet esperaríamos en campo? Bueno, es una pregunta que respondí en su momento. Lo que nosotros tenemos en las palmas que hemos sembrado es que afortunadamente 0.5% de todo lo que hemos sembrado. Es muy bajito, realmente con respecto a otros laboratorios, con respecto pues a otros centros de investigación que han generado esta metodología. Y es muy bueno, realmente muy bueno. Si ustedes me preguntan, es interesante poder ver las palmas, es interesante poder no solo verlas en su momento que las veía, yo las veía solamente en un libro, no las podía ver porque no las veíamos, no las tenemos en campo. Ver esta palma, ver estas palmas que tenemos son muy pocas, nos permite identificar cuáles son esas características. También algo muy importante es que existen diferentes tipos de mantlet. Hay racimos que tienen una mayor o menor proporción de esta normalidad, pero lo más importante es que tan solo tenemos 0.5% de lo que hemos sembrado. Y es muy probable que lo que en este momento estamos generando para las peas tenga ese mismo comportamiento. Gracias, Rodrigo. Mirjan Quintero nos hace otra pregunta. ¿Cuáles son las producciones promedio en toneladas por hectárea año de estos clones? ¿Y es viable buscar clonar palmas de muy buenas producciones? Claro, Mirjan, esto es muy importante. Nosotros en este momento tenemos 7 años de evaluación en campo. Por ejemplo, voy a enfocarme en algunas de las particularidades que tenemos para el desarrollo de la caracterización en campo y nuestra misma producción de clones. Y es que estamos hablando empezamos con 7, 8, 9, el año pasado fueron 19, a lo caso puntual, lo que tenemos aquí en la Vizcaína, esperamos este año superar esas 19, tener aproximadamente 21, en este momento estamos en 10, no, un poco más de 12, con unos racimos que estamos obteniendo aproximadamente 12 kilogramos promedio, peso medio racimo.
El inconveniente que a veces nosotros hemos tenido es que para poder llegar a obtener más material nos toca cortar nuestros clones, entonces a veces tenemos que hacer una caracterización específica por palma de tal manera que no se vea afectado toda la evaluación que hacemos del material. Entonces tenemos estos datos que podrían ser realmente mucho más altos. Esperamos que con el tiempo las palmas se sigan comportando de la mejor manera. Y algo muy importante, Mirjan, cuando hacemos nosotros el corte del cogollo y hacemos la averiguación, la inicial en la plantación, averiguamos en los registros, no solamente registros de pudrición de cogollo, sino también de producción. En la zona central, que todavía están varias de las palmas originales, como la 34, 35, 36, nos hablan que todavía siguen siendo palmas con una muy alta producción, con una alta producción, perdón. Entonces, lo que implica que son esos dos, digamos, los ítems importantes para caracterizar una palma. No podemos clonar palmas que tengan una de las dos. No nos sirve una palma muy resistente que produzca poco. Tampoco nos sirve una palma que produzca mucho, pero que no resista la enfermedad. Gracias, Rodrigo. Tenemos otra pregunta. La formula Carla Alejandro. ¿En cuánto tiempo se liberan estos materiales en campo después de las evaluaciones? Listo. Mira, Carla, que nosotros tenemos 7 años de evaluación en campo. Esperamos seguirlas aproximadamente, así que algo igual como hacen nuestros compañeros de mejoramiento genético, 10 o hasta 12 años. Pero ya a la par, estamos empezando a reclonar los materiales que al momento estamos viendo, como ustedes vieron en las gráficas, que presentan características sobresalientes dentro de su grupo. O sea, identificamos las palmas originales, las cortamos, las clonamos, las llevamos a campo. De esos órteds, grupos importantes, vemos cómo es la caracterización por órted y por órted cada una de las palmas individuales, porque lo más importante es más adelante reclonar esas palmas que sobresalen dentro de las que ya pues son palmas sobresalientes, ¿no? Entonces, desde ya estamos obteniendo esos materiales para que aproximadamente en 2024, 2025, vamos a obtener esas palmas, puedan ustedes tener esas palmas en sus plantaciones. Gracias, Rodrigo. Tenemos una última pregunta antes de irnos con la evaluación y el cierre de nuestra tarde de hoy. La pregunta la formula Fernando Correa y nos dice, ¿se sabe cuántas y cuáles variedades de palma provienen los 7 Ortex resistentes APC? Bueno, mira, es una pregunta muy importante. Hay un documento de Agrosavia donde habla precisamente de esto, de variedades en palma de aceite. Genética y botánicamente no podemos hablar de variedades en palma de aceite. No existen características, digamos, características muy disímiles entre una palma y otra. Lo que hablamos es hablamos de cruzamientos, hablamos de, en este caso puntual, diferentes órteds o diferentes palmas madre, y lo que hemos encontrado es ciertas diferencias, pero sobre todo vegetativas, morfológicas, unas palmas con un crecimiento de tallo un poco, digamos, difieren entre ellas unos cuantos centímetros, o también hemos encontrado, por ejemplo, el diámetro. Les voy a hacer un chivazo. El 34 es un poco más gordita que frente a las otras palmas, y esas son las grandes diferencias que hemos encontrado. Más que variedades, en caso de palma aceite son características morfológicas dentro de cada uno de los órteds, sí, dentro de cada uno de los órteds en comparación con los demás. Muchas gracias, Rodrigo. Ya con esta última pregunta cerramos entonces este espacio de interacción con nuestros participantes. Muchísimas gracias por su atención. Queremos pedirles entonces que por favor participen con nosotros en este espacio de cierre de la actividad de nuestro webinar. Recuerden que para nosotros es muy importante recibir su retroalimentación porque nos permite mejorar cada vez en los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Invito entonces a Brigitte, por favor, para que hagamos este interacción y cerremos el Colombia Palmera en línea del día de hoy. Claro que sí, ya acabé de compartir en el chat el link del Mentimeter con la pregunta que tenemos, solo una, y es la siguiente. ¿En qué grado contribuye la información brindada en este seminario para el mejoramiento de la productividad y sostenibilidad? Los grados que proponemos son alto, regular y bajo. Ya hay 4 respuestas.
En este momento tenemos 49 participantes. Esta es una pregunta que les hemos formulado de forma recurrente a través de todas las sesiones de Colombia Palmera en línea que hemos tenido el año anterior y este 2022. Para nosotros es muy importante poder saber qué tanto estamos contribuyendo desde Cenipalma, desde los trabajos que realizamos por el sector palmero, para el beneficio de todos ustedes. Entonces, por favor, regálenos sus apreciaciones que son muy valiosas para nosotros. Tenemos en estos momentos 19 respuestas. Silvia, tú me dirás si ya damos a conocer los resultados. Sí, yo creo que sí, 20, ya va aumentando el número. Nos interesa mucho tener como ese panorama general. Y creo que es contundente, Rodrigo, ¿cómo lo ves? El 100% de las 20 personas que nos han tenido la deferencia de regalarnos sus opiniones nos dicen que contribuye en un alto grado al mejoramiento de la productividad y la sostenibilidad del sector. Perfecto, se cumplió el cometido, no solamente el mío, sino el de todo el grupo que rodea Colombia Palmera, del doctor Mauricio, de las personas que trabajamos en Cenipalma. Muy agradecido realmente por la disposición y sobre todo porque pueden ver realmente la bondad, la relevancia que tiene esta metodología, que tiene lo que estamos desarrollando en Cenipalma para la palmicultura nacional. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, entonces estamos terminando este espacio de Colombia Palmera en línea esta tarde. Nuevamente recordarles que tenemos disponible el primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Palmeros en Acción. Invitadísimos a que lo escuchemos. Quiero invitar entonces en este momento al doctor Hernán Mauricio Romero, nuevamente director de investigación de Cenipalma, para que cierre este espacio. Doctor Romero, bienvenido nuevamente y gracias. Muchas gracias, Silvia. Rodrigo, muchísimas gracias. Una presentación excelente. Yo creo que ha dado no solo una vista de lo que es el proceso, de lo que ha significado, sino también de las proyecciones y de la importancia de este tipo de investigaciones para Cenipalma, que hace Cenipalma para el sector palmicultor colombiano. Yo creo que este es un ejemplo de esas apuestas que tiene el sector palmicultor cuando cree en este tipo de investigaciones que son a muy largo plazo. Yo entiendo que a veces las personas se desesperan, a veces las personas dicen, pero es que yo no veo los resultados. Pero este tipo de investigaciones, hacer estos desarrollos tecnológicos, llegar a los productos que llegamos en palma de aceite toma tiempo. Pero al final lo logramos. Si no hubiéramos empezado, si no se hubiera contado con el apoyo de todos los palmicultores que en su momento dijeron, sí, vamos a hacer esto, vamos a iniciar este proyecto de investigación, vamos a lanzarnos con eso que en el momento era muy novedoso a nivel mundial. Oiga, pero ¿para qué quieren hacer clonación de palma de aceite? Se escuchaba en diferentes escenarios. ¿Para qué eso? ¿Eso con qué se come? ¿Va a servir para nada? Eso son locuras de los investigadores. Pero realmente tener esta herramienta nos ha posibilitado lograr estos clones con resistencia, que es uno de los productos quizás más importantes que está sacando Cenipalma en los últimos años. Creemos que es una muy buena respuesta a las necesidades y a las, digamos, al clamor de los palmicultores colombianos. Entonces yo simplemente quiero despedirme de ustedes diciéndoles que estas apuestas que hacen ustedes por la investigación tienen resultados, tienen éxito, crean en su centro de investigación, crean en lo que hacemos, porque al final Cenipalma se debe a los palmicultores, Cenipalma trabaja para los palmicultores y Cenipalma siempre está velando por el bienestar de todos los palmicultores colombianos. Muy buena tarde para todos y muchas gracias. Gracias, doctor Hernán Mauricio. Nuevamente, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A todos ustedes, señores participantes, por atender esta invitación. Queremos recordarles que los esperamos en nuestra próxima sesión, el próximo 19 de octubre. Recuerden que del 26 al 30 de septiembre estaremos en la 20ª Conferencia Internacional de Palma de Aceite en Cartagena de Indias. Allí los esperamos. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos.
Palmas arriba por los que siempre comen saludable y además lo disfrutan. Aceite de palma 100% colombiano, único como nuestro. Busca este sello en la etiqueta. La palma de aceite en Colombia es única y diferenciada. El sector palmero colombiano trabaja por conservar la biodiversidad y respeta el medio ambiente, ya que está convencido que la sostenibilidad de esta agroindustria va ligada al buen manejo que se realice de los recursos naturales.